En la serie titulada Venga tu reino, la buena vida aquí y ahora, nos hemos propuesto a ver el plan de Dios para nuestras vidas, el cual no es realizar buenas obras con la finalidad de convertirnos en buenas personas. Ese no es el propósito de Dios. El deseo de Dios es que nos convirtamos en buenas personas al venir a Cristo. Este es el fundamento del reino de Dios. Venir al Rey no solo una sola vez, ni ocasionalmente, sino continuamente para escuchar sus palabras y ponerlas en práctica. Solo así usted y yo experimentaremos la buena vida en cada contexto de nuestras vidas. Y hoy es la parte 2 de lo que vimos la semana pasada y el último sermón de los 6 sermones. Le animo, ¿verdad?, a que si se perdió uno de ellos, que vaya a nuestros canales de redes sociales para poder sintonizar y ver los mensajes previos a esta serie. Quiero que esta mañana se imagine conmigo un edificio, una casa, una estructura bonita. Quizás puede ser el Capitolio de esta nación, quizás puede ser su hermosa mansión, o quizás la mansión que usted se imagina, ¿verdad?, que desearía tener. Como el Sorteo Tech, ¿verdad?, para aquellos de Monterrey. Imagínese una casa o un edificio, una estructura que más le guste a usted esta mañana. Ahora imagine esa misma estructura destruida, que no queda piedra sobre piedra. Eso sucedió en el 2010, el Palacio Nacional del país de Haití, una hermosa estructura. Me gustaría mostrarles una foto, una imagen de ello, pero no la tengo disponible. Pero un edificio hermoso. Y el terremoto del 2010 sacudió los cimientos de tal estructura. Y la estructura del Palacio Nacional quedó deshecha después de aquella tragedia de terremoto. Aquella estructura hermosa fue dejada en ruinas por causa de su fundación y los componentes de tal edificio que después fueron probados por este terremoto violento que sacudió la tierra. Un reportero, mientras haciendo trabajo de rescate y de reconstrucción en Haití, compartió algunas observaciones de lo que él vio de primera mano al haber estado meses después del terremoto que sacudió Haití. Y él observó, ¿verdad?, que no solamente la tragedia del Palacio Nacional, sino también otras estructuras de casas, mansiones o etcétera, que fueron destruidas completamente por el terremoto. Él observó algo peculiar de cada una de estas estructuras. Que los haitianos construían con bastante arena y muy poco acero. Y él dijo lo siguiente en su reporte. Había un problema en Haití. Las casas o los edificios estaban construidos con mucha arena y no suficiente acero. La arena es barata, y así que por causa de la pobreza muchos haitianos construyeron sus casas de cemento, de bloques, usando más arena de lo que ellos debieron de haber usado en su mezcla del cemento. Y por causa que el acero es caro y no disponible en la isla, no utilizaron suficiente acero en las columnas y en los fundamentos y cimientos principales para reforzar la estructura del edificio. Así que cuando el terremoto del 2010 pegó, casas se desmoronaron. Edificios gubernamentales cayeron a pedazos. Porque había mucha arena y no suficiente acero. Esta es la tragedia de la pobreza.
La realidad de esta mañana es que usted y yo luchamos con una pobreza también. La pobreza de espíritu. Y yo me pregunto esta mañana y les pregunto a ustedes, ¿cómo usted, cómo yo, cómo tú intentas construir tu vida? ¿Cuál es el cimiento y los componentes de la estructura de tu vida? Yo pienso que si lo analizamos cercanamente y bíblicamente, nosotros también estamos construyendo nuestras vidas de esta manera. Mucha arena, poco acero. Nosotros construimos matrimonios con demasiada ira y sin suficiente amor, y se desmoronan. Construimos reputaciones con demasiado orgullo y sin suficiente humildad, y se desmoronan. Construimos relaciones sobre demasiadas críticas y sin suficiente gracia, y se desmoronan. Construimos familias con demasiado ajetreo y sin suficiente tiempo, y se desmoronan. En la vida, construir sobre arena o con demasiada arena conduce a la tragedia. En la vida, construir sobre arena o con demasiada arena conduce a la tragedia. Lo crea o no, todos nosotros aquí esta mañana somos constructores. Todos nosotros construimos. Y no importa quién eres tú o de dónde vienes, tú estás construyendo en esta vida. Yo estoy construyendo en esta vida. Y lo que importa, lo más significante de esto es sobre qué estás construyendo o edificando, pero también con qué estás construyendo. ¿Cuáles son los componentes que estás utilizando para edificar? Porque vendrá un tiempo cuando el cimiento de tu vida y los componentes de su edificio, de la estructura, serán probados por un terremoto violento de juicio por el Rey de Dios. La pregunta es, ¿tu vida, mi vida, perdurará? ¿Estará firme después de esta profunda examinación de la manera que fue construida? ¿Qué tipo de fundación o cimiento, mejor dicho, estás tú edificando? Y aún más importante, ¿qué componentes, elementos estás edificando también? ¿Te gustaría construir tu vida en un cimiento sólido, firme? Y tu respuesta es sí. Bueno, es por eso que necesitas escuchar las enseñanzas del reino y vivirlas. Es por eso que necesitas escuchar las enseñanzas del reino y vivirlas. La idea principal del sermón en esta mañana, si tienes una copia del bosquejo y quieres seguir conmigo, es la siguiente. La profesión del reino es una declaración de aquellos que no solo actúan conforme al reino de Dios. Los que profesan el reino viven en la tierra como ciudadanos del reino de Dios, porque sus dichos y hechos encarnan las enseñanzas del Rey Jesús. Una profesión del reino es poner en acción las palabras de Jesús. Estas acciones no son un acto de actuación, sino que provienen genuinamente de un corazón que escucha, aprueba y cree las enseñanzas de Cristo. Los cimientos y los componentes básicos de la actuación pueden engañar a todos, aparentando construir una vida que sigue y actúa como Cristo. Sin embargo, un día, una examinación profunda llegará a juzgar no solo con lo que está construyendo, sino también sobre lo que está construyendo.
los cimientos y componentes básicos de una verdadera profesión del reino se demuestran al construir una vida entera sobre las enseñanzas de Jesús y aplicarlas a cada faceta de la vida y de las relaciones. En la vida hay dos tipos de cimientos de construcción: los que perdurarán y los que perecerán. La diferencia entre los dos es lo que tú y yo genuinamente hagamos con las palabras del Rey de Dios y los valores del reino de Dios. Los cimientos que perdurarán son los que llaman a Jesús Señor, Señor, y hacen lo que Él dice. Los cimientos que perecerán son los que llaman a Jesús Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Así que en esta vida, construye para perdurar. Esa es mi oración esta mañana para usted, iglesia Stonebriar. Construye para perdurar. Esa es la idea principal del sermón. Si algo no se saca del sermón, llévese esto: construya para perdurar. Hoy en la actuación o profesión del reino parte 2 estaremos observando, interpretando y aplicando el texto bíblico del Evangelio según Lucas capítulo 6 versículos 46 al 49. Y estaremos descubriendo la diferencia entre la actuación del reino y la profesión del reino. Y encontraremos en el texto bíblico que debemos entender los cimientos de la actuación y de la profesión. Segundo, debemos entender los cimientos que perdurarán. Y finalmente, los cimientos que perecerán. Así que abran sus Biblias, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 6 del Evangelio según Lucas. Leeremos comenzando en el versículo 46. Yo estaré leyendo las Escrituras de la Nueva Traducción Viviente esta mañana. En esta sección final del Sermón del Llano, Jesús confronta la actuación de varios de sus discípulos que solo escuchan y aprueban las enseñanzas del reino de Dios, pero no las viven. Él comienza su exhortación final haciendo una pregunta tajante: ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Finalmente, Él ilustra lo que verdaderamente significa profesar ser del reino de Dios al obedecer y vivir las enseñanzas de Jesús, el Rey de Dios. Es por eso que es muy importante, amigo, amiga, hermano, hermana, que tú construyas para perdurar. Que seas intencional en construir para perdurar. Ve conmigo el versículo 46. Vamos a ver los cimientos de la actuación contrastados con los cimientos de la profesión. Jesús no está contento con dejar a su audiencia el pensar en sus pensamientos profundos de su enseñanza, porque su enseñanza no es solamente para debate o discusión académica. No, las enseñanzas de Jesús, el propósito de ellas son para ser creídas y vividas. Y como seguidores de Jesús, todo lo que usted y yo somos llamados a orar y obrar es para que allá arriba venga acá abajo, para que el reino de Dios allá arriba venga acá abajo en la tierra. En tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vida, en tu círculo de influencia, allá arriba venga acá abajo. Y solo esto puede realizarse si tú o yo encarnamos, le ponemos carnita y huesos a las enseñanzas de Jesús. La profesión y la actuación pueden parecer la misma cosa, pero créeme, no son la misma cosa. Lo que le pasa a otros no puede ser verdaderamente diferenciado superficialmente para juzgar acertadamente. Solo el constructor y el inspector real
podrá determinar lo que es real. En otras palabras, solo la persona y la persona de Jesucristo saben si la profesión es genuina o si solamente es de los dientes para afuera, o si es pura actuación de plano. Una de tres. Y el Señor pregunta conmigo, mire conmigo versículo 46 del capítulo 6. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Interesante, el título Señor aquí es utilizado para alguien quien tiene poder y autoridad. Y es atribuido típicamente a un patriarca de la familia, a un juez de una corte judicial o a un rey de un reino. Y noten la repetición: Señor, Señor, Kurios, Kurios. El doble énfasis en el título llama y enfatiza la emoción fuerte que implica devoción completa. Es decir, Jesús no anda con jueguitos. Él es Señor, Señor. Y es interesante que Jesús utiliza ese término porque pregunta retóricamente a sus oidores, a sus discípulos, la multitud, no solamente los 12, pero toda la multitud que bajó del monte en el sermón del llano, y hace esta pregunta que expresa devoción profunda con sus labios, pero aún así es negligente en obediencia. Mientras los otros maestros contemporáneos valoraban la información y juzgaban a sus estudiantes o sus discípulos, sus seguidores, en base al conocimiento que tenían, Jesús define el aprendizaje de una manera muy diferente. Él dice: verdaderos discípulos escuchan las palabras de su maestro y fielmente las aplican. Es decir, información transforma. La información transforma. La información te lleva a la transformación. Ese es el propósito de la información. Es el vehículo. Que tú cambies. Que no sigas igual de terco, o igual de necia, o igual de desobediente, o lo que sea. Las pruebas de estos discípulos de Jesús vienen en forma de pruebas. En otras palabras, haz lo que Dios dice. Haz lo que Dios te dice que hagas. Me encanta cómo el pastor Swindoll lo pone y dice, y cito: ¿tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios? ¿Acaso eres un joven o una jovencita quien desea una vida piadosa al dejar tu marca en este mundo? Dios entonces te dice: haz lo que yo te digo que hagas. No tiene ningún punto, dice el pastor Swindoll, en decir que tú eres un creyente en Jesús, que crees en Jesús, si tú no estás dispuesto a escuchar, a hacer lo que Él te dice que hagas y poner cualquier esfuerzo necesario para vivir de la manera que Él te muestra que vivas. Esa es una de las razones por las cuales tú y yo debemos estar agradecidos por las pruebas. Porque las personas quienes eligen seguir a Jesús van a encontrar un cambio en sus actitudes y comportamiento al enfrentar pruebas. En otras palabras, en mexicano, en hispano, a través de las pruebas, tú y yo vamos a mostrar el cobre. Vamos a sacar lo que realmente somos a través de las pruebas. Las pruebas nos van a identificar si tú sigues a Jesús porque te conviene. Si tú sigues a Jesús porque Él te bendice y te da lo que tú le pides, como si fuera un genio de la lamparita mágica. Las pruebas es la prueba para ti o para mí de lo que hay genuino en nuestro corazón. Es por eso que los apóstoles nos dicen que nos regocijemos en las pruebas. Santiago específicamente, porque las pruebas producen paciencia y paciencia, perseverancia.
Aquellos quienes son falsos seguidores van a mostrar su cobre por el fruto que produzcan, no juzgando nosotros, sino simplemente identificando. Eso nos revela un principio práctico. Como tú vives y hablas, revela el tipo de persona que tú eres. Pues tú puedes decir, pastor, pues yo soy bueno, yo diezmo, yo vengo a la iglesia, yo tomé tal clase, hombre, yo hasta me gradué del seminario. No importa. Como tú vivas y como tú hables, revela el tipo de persona que tú eres. Como tú trates a tu marido o a tu esposa o a tus hijos, revela quién tú eres realmente. Tú puedes decir y bajar el cielo y las estrellas, pero los hechos comprueban los dichos. Jesús continúa el versículo 47, mire conmigo. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. El llamado que el Señor Jesús significa o que hace para aquellos que están comprometidos con Él a seguirlo y su enseñanza, es por eso que ellos claman Señor. Pero lo interesante es por qué entonces hay aquellos que dicen llamarlo a Él Señor, Señor, pero rehúsan obedecer sus enseñanzas. Bueno, esto revela a los seguidores verdaderos o genuinos de Jesús. No solamente escuchan sus palabras, pero ellos actúan las palabras de Jesús, dejando que el mensaje de Jesús, que las palabras de Jesús haga una diferencia en sus vidas. La siguiente parábola mostrará cómo los oidores de Jesús asemejan cuando ellos vienen a escuchar. Es interesante, primero vienen, luego escuchan y luego obedecen. La diferencia entre un discípulo sabio y un discípulo solo por nombre está en la presencia confiable de su fundación. En otras palabras, ¿cuál es tu fundación? Porque tu fundación o tu cimiento de tu vida determina si eres un discípulo solo por nombre o un discípulo genuino. Es inútil clamar que sigues a Jesús si tú no vives sus enseñanzas. Llegará un punto que va a hacer una diferencia tajante en tu vida. Déjeme ilustrarte este principio bíblico, ¿verdad? El de ir, escuchar y obedecer para ustedes. Cuando me mudé a la ciudad de Dallas, allá en el 2012, para comenzar mis estudios en el Seminario Teológico de Dallas, yo me enfermé muy mal, estuve fatal. Y fui al doctor en las primeras semanas de clase. Y cuando me dieron el diagnóstico, cuál era el problema que me estaba pasando, el doctor me recetó una prescripción. Me dio una receta, tienes que tomar tal medicamento diariamente. Y quiero que regreses a mi oficina en una semana. Bueno, pues yo fui a la farmacia, compré la prescripción, la receta médica, continúo yendo a clases y la semana pasa y voy a la cita de seguimiento al médico. Y lo primero que el doctor me pregunta es: ¿has estado tomando el medicamento prescrito de acuerdo como te lo dije? Les prometo, yo quería en ese momento trágame tierra. Le dije, no, le dije. De hecho, decidí que realmente no lo necesitaba a mitad de semana. El doctor me miró sin comprensión, confundido hacia mí. Me dijo: entonces, ¿por qué estás viniendo a mí para tratamiento y para seguimiento? Él les preguntó razonablemente: ¿por qué quieres entonces mi consulta, mi consejo? ¿Por qué tomarte la molestia de venir al doctor?
Mejor no te hubieras presentado. Bueno, pues yo era terco como las mulas. Y se me ha quitado un poquito. Bueno, pregúntenle a mi esposa. Mi esposa es la que realmente puede dar testimonio de ello. Pero yo sé que muchos de ustedes también son tercos como las mulas. Estoy en buena compañía. Y no voy a mencionar ningunos nombres para que avergonzarlos, ¿verdad? Pero yo sé quiénes son ustedes. No, quitando las bromas a un lado. Todos los hombres y toda mujer están espiritualmente enfermos y necesitamos de un doctor. Si tú vienes a Jesús, Él te va a diagnosticar con la enfermedad del pecado que tú tienes. Y si no es tratado adecuadamente, seguramente morirás. Porque el pecado es una enfermedad de muerte. Muerte no solo física, pero destruye todo lo bueno en tu vida. Y eventualmente te destruirá separado eternamente de Dios. Yo me pregunto, entonces, ¿cuántos de nosotros como cristianos profesamos a Jesús como Señor y luego ignoramos sus mandatos o sus palabras claras para nosotros? Le llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Es tonto, es una pérdida de tiempo el ir al doctor y no escuchar su consejo, sus instrucciones. Es lo que Jesús está tratando de decir aquí. Los mandamientos o las palabras del Señor son claros y créeme, son relativamente pocas. Ama a Dios, ama a los demás, trata a otros como tú quisieses ser tratado, sé perdonador a aquel que te ofende, sé compasivo con el débil y el oprimido. Esto es vivir el reino de Dios. En una cápsula, resumido, esto es lo que es vivir el reino de Dios. Amar a Dios, amar a los demás, tratar a otros como tú quieres ser tratado. Sé perdonador, aquel que te ofende. Sé compasivo con el débil y el oprimido. Esto es vivir el reino de Dios. ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué y con qué estás construyendo tu vida esta mañana? ¿Estás construyendo para perdurar? ¿O estás construyendo para perecer? Vea conmigo el versículo 48 y vamos a ver los cimientos que perdurarán. Jesús ahora da esta tercera ilustración, comparando la vida de un discípulo a una casa. Jesús explica que sus verdaderos seguidores, al venir, al escuchar y al obedecer, son como una persona quien construye una casa, una estructura de un edificio con un cimiento fuerte que está echado sobre la roca. La roca simbolizando algo firme, algo que no se mueve, algo confiable. Y aquel quien construye sobre la roca es un discípulo que escucha y responde, no un discípulo superficial. El practicar la obediencia entonces edifica o construye sobre una fundación sólida, sobre un cimiento sólido, las palabras de Jesús. Y eso le va a mantener a usted y a mí firme durante las tormentas de la vida. Y Jesús pinta un portarretrato del clima de Palestina en estas palabras. Había pocas lluvias que caían a lo largo del año, pero en aquella temporada de lluvias eran lluvias torrenciales, lluvias fuertes con inundaciones excesivas que fácilmente podrían lavar o remover casas con cimientos pobres. Pero aquellas casas cuyas fundaciones estaban en la roca sólida no serían afectadas por lo mucho por esas aguas que subirían y esos vientos fuertes que golpearían contra esa casa. Permanecería firme porque está bien construida. Cuando las tormentas de la vida vengan, quizás odio, persecución,
que Jesús está aquí advirtiendo a sus discípulos que pueden esperar. Solo aquel o aquella que construya su vida sobre el fundamento o sobre el cimiento fuerte de Jesucristo va a permanecer firme. Cuando la vida está calmada, la fundación parece no tener mucha importancia, es lo menos que nos preocupa. Pero cuando las crisis llegan, ese cimiento es probado. Y es por eso que debes asegurarte dónde está tu vida construida, sobre qué. Y esta fundación básica es el conocer y obedecer a Jesucristo. Esta es la verdadera confianza en Él. Siga conmigo en la primera parte del versículo 48. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Ahora, note la diferencia entre un discípulo sabio, es decir, que obedece, que pone en acción. Que esta acción es basada de una profesión. Recuerden, las palabras tienen mucho peso, porque las palabras revelan lo que hay en mi corazón, lo que hay en tu corazón. Y lo que Jesús está diciendo aquí, ¿verdad? Compara con otro discípulo de nombre solamente, de etiqueta solamente, en la cual la presencia de una fundación, un cimiento confiable es súper importante. Aquellos quienes ponen las palabras del Señor en acción, en esencia están edificando, están construyendo un edificio sobre una fundación sólida, anclada en una roca inmovible. La segunda parte del 48 nos dice algo muy aterrador que debiera de redarguirnos a todos nosotros aquí, especialmente aquellos quienes hemos sido llamados de decirle a las personas lo que el Señor dice. Pero cuando estas palabras aterrizan en nuestra vida, nos damos cuenta que la encrucijada de la cristianidad ocurre no en un santuario de una iglesia el domingo por la mañana, no. Verdaderos cristianos siguen las palabras de Jesús en sus casas, en sus trabajos, durante la semana, cuando este edificio de la iglesia está a millas de distancia de sus casas y estamos en nuestros hogares, en la carretera, en el avión, en la oficina o en el ciberespacio. Ahí es cuando las palabras de Jesús tienen peso en nuestras vidas. Ahí es donde los discípulos genuinos de Jesucristo siguen a Cristo, donde los ciudadanos del reino obedecen al Rey. Estos son los verdaderos discípulos. Aquí es donde los líderes verdaderamente lideran, dirigen. Es por eso que es muy importante. ¿Dónde estás construyendo? ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Y cómo estás construyendo? Porque eso nos lleva a la importancia de construir para perdurar. Vea conmigo el versículo 49. Los cimientos que perecerán. Es interesante porque, como les dije al inicio de la serie, el sermón del llano es un sermón resumido en comparación al sermón del monte allá en Mateo capítulo 5. Esa es una breve reseña de lo que está sucediendo. Y es interesante porque Mateo no decide relatar esta consecuencia de los últimos tiempos, específicamente relacionado con la práctica pobre de construcción, con un lenguaje muy directo. Y si quiere anotarlo ahí en su margen para leerlo después, anote ahí Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Vaya y lea después y compare lo que Mateo, cómo lo pone Mateo. Y declara básicamente que los discípulos no sinceros, injustos, están dirigidos al infierno. Pastor, nunca le había escuchado decir palabra del infierno. Bueno, ya me escucho. Jesús, Lucas
decide escoger, selecciona palabras más amables, menos tajantes, pero diciendo lo mismo. La imagen no es tan contrastada con esta calamidad describida allá en Lucas por una tormenta, ¿verdad? Literalmente podemos leer eso y decir, es una tormenta y cualquiera. No, eso está hablando de un diluvio. A mis compañeros de la clase de panorama general del Antiguo Testamento, les voy a preguntar una pregunta, les voy a probar aquí en medio del resto de la congregación. Cuando la gente en el tiempo de Jesús escuchaba la palabra juicio, ¿qué suceso o qué evento se les venía a la mente? ¿Los escucho? Diluvio, así es. Cuando las personas contemporáneas a Jesús escuchan este tipo de palabras de juicio, lo primero que a ellos se les viene a la mente, porque la mayoría de ellos crecieron escuchando o fueron estudiantes del Antiguo Testamento, al escuchar la palabra juicio, lo primero que se viene a la mente es el diluvio. Es por eso que Jesús decide usar esta imagen, específicamente aquí en Lucas, como lo registra, a este término de un río con aguas torrenciales, con vientos fuertes. Y Jesús dice, incluso la gente que no sabe, la gente no sabia, la gente tonta, no construye sus casas en los ríos. Y esta imagen, ¿verdad?, que presenta aquí Jesús cuando suben las aguas y la inundación y golpean con esta casa, es algo fuerte. Es algo similar al diluvio. Jesús está usando este juego de palabras para hacer referencia al juicio apocalíptico, al juicio final. Y entonces el evento pintado en el Nuevo Testamento aquí es un evento cataclístico, no usual. En otras palabras, una catástrofe de los últimos tiempos. Y vamos a ver más adelante por qué es eso. Sigue ahí conmigo en el versículo 49. Terminando esa frase, cuando suben las aguas de la inundación y golpean con esta casa, esta queda intacta porque está bien construida. El versículo 49 nos dice lo siguiente, la primera parte. Pero, cada vez que vea pero, subráyelo, ponga atención. Pero el que oye, ¿y qué? No obedece. Entonces ya tenemos oye, pero no obedece. Es como una persona que construye una casa sin cimientos. En otras palabras, aquellos que no solamente escuchan, pero no hacen lo que escuchan, lo pierden todo en esta tormenta. El contraste con la persona que vimos previamente, aquella que viene, escucha y obedece, contra la persona quien viene, escucha y no obedece. Las dos personas, los dos individuos, parecen haber construido casas y parecen haber sido idénticas, pero la diferencia crucial fue en la fundación. ¿Dónde construyeron? ¿Sobre qué? La persona que no escucha a Jesús será como aquella persona que construye una casa sin una fundación, sin un cimiento. Yo sé, me estoy confundiendo aquí que entre el español y el inglés no existe fundación, sino cimiento. Y ustedes no me corrigen, hombre. Pero cuando las aguas de la corriente vienen, golpean a esa casa, no puede permanecer firme. ¿Por qué? ¿Por qué esa casa no puede permanecer firme? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el versículo nos dice que la arena debajo de la casa será removida, será echada y la casa se derrumbará y quedará en montón de ruinas. Mira conmigo la segunda parte del versículo 49. Cuando las aguas de la inundación azoteen esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. El carácter es revelado por el fruto. Así que la fe es revelada por las tormentas. La persona sabia, es decir, que conoce, pero no solamente conoce, aplica ese conocimiento, entonces construye
sobre una fundación sólida con elementos sólidos para poder tener una obra de construcción que puede perdurarlo todo. Será la fundación, no la casa, la que determinará lo que suceda en el día del juicio. Esto revela lo siguiente: no hay salvación en escuchar solamente. No hay salvación en escuchar solamente. Salvación solamente hay aquel que escucha y obedece. Esa es la prueba de creer genuinamente, de aquel que profesa genuinamente. Cuando las aguas de la inundación azoten a esa casa, se derrumbará en un montón de escombros, dice Jesús. El discipulado involucra más que pasar información del maestro a los estudiantes. Es más que eso. Es más que un entrenamiento en un grupo de sucesores que van a continuar lo que comenzó. Para Jesús, los discípulos son personas llamadas del mundo presente, del mundo actual, de ese orden, para convertirse en ciudadanos como Cristo en un reino completamente distinto. El discipulado cristiano, por lo tanto, es el proceso de introducir o presentar a ciudadanos del Rey Jesús a una cultura completamente extraña, completamente diferente en gobierno, en el rol de la ley, en la economía, en el sistema jurídico y prudencia. En otras palabras, lo que el mundo llama sabio no es sabio en el reino de Dios. Lo que el mundo llama lo que el mundo llama como algo tonto es sabio en el reino de Dios, es algo prudente en el reino de Dios, en la vida del reino que Jesús ofrece. La misericordia reemplaza la retribución. La gracia suplanta la justicia. El dar sacrificialmente es lo que mueve la economía, no lo que yo me gano, no lo que yo me prestan o lo que alguien me da o lo que yo compro o la avaricia que yo adquiero, no. Como el Mesías, como el Rey de Dios, Jesús no vino solamente como un gran maestro y profeta al traer la palabra misma de Dios. Él vino como el Rey de Israel, cuyo dominio encapsula todo el mundo entero. Eso no quiere decir que todas las personas se convertirán en ciudadanos. Jesús vino como Salvador para todas las personas en todo lugar, pero no todas las personas serán justificadas. Jesús vino como Rey de toda la creación, pero no todas las personas se sujetarán voluntariamente a su autoridad soberana. Aquellos verdaderos discípulos, ciudadanos genuinos del nuevo reino, demostrarán su alianza al obedecer al Rey, al poner en práctica las palabras del Rey. Por lo tanto, la orden actual mundial y el reino de Dios son similares en ese sentido. Si tú no obedeces al Rey, tú no eres ciudadano de su reino. Si tú no eres ciudadano de su reino, entonces eres un criminal o eres un enemigo del reino y vas a ser tratado como un enemigo del reino. Así que no te complazcas por arena. Pregúntate, ¿por qué entonces las personas en todo sentido, en toda prudencia, construirían una casa sin una fundación en la roca? Bueno, quizás querían ahorrarse un poco de tiempo y evadir el trabajo duro de excavar, de encontrar y preparar una fundación sobre la piedra. Posiblemente, quizás la escena de la casa es más atractiva junto a la playa, junto al río, porque ustedes saben, ¿verdad? Las casas en la playa tienen estatus social más alto que las casas allá en las montañas o en la piedra, allá arrumbadas. Quizás porque esos constructores querían unirse a sus amigos quienes ya estaban
establecidos en arenas, en áreas de arena. No sé. Por alguna razón, la gente, quienes construyen sus vidas en fundaciones débiles, asumen esto, que el desastre nunca me va a llegar a mí. El desastre nunca va a llegar a mi vida. Pero cuando Dios juzga a cada persona, la vida de cada persona, solo aquellos quienes construyeron sobre Jesús y sus enseñanzas van a perdurar la prueba. Y déjeme decirle, la única aseguranza de inundación que usted necesita es la obediencia. La única aseguranza sobre inundaciones o seguro sobre inundaciones que usted necesita es la obediencia. El escuchar o no escuchar, el hacer o no hacer la palabra de Dios es decisivo para esta vida y para la vida que está por venir. Jesús concluye diciendo: pero aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como aquel hombre que construyó una casa sobre la arena sin una fundación. Y en el momento que llegó la crisis, el juicio, las aguas torrenciales del diluvio, se cayó y su destrucción fue completa. ¿Usted escucha? ¿Le gusta escuchar? ¿Realmente escucha? O quizás mientras está escuchando, ¿verdad? O oye, está ahí pensando en lo que va a hacer o lo que va a decir. Honestamente, ¿qué es lo que usted practica? ¿Qué es lo que yo practico al escuchar? Si usted no es un buen escuchador o un buen oidor, haga un compromiso con Dios hoy, aquí, a convertirse en alguien que escucha, que oye bien. Y luego, una vez que está listo para escuchar, que implica que tiene que cerrar la boca, haga la palabra. Viva la palabra. Viva el amor. Viva la misericordia. Viva la fe. Viva el reino. Solo 2 casas que son construidas. Hay aquellas con cimientos y aquellas sin cimientos. ¿Qué tipo de casa usted está construyendo esta mañana? Y no solamente sobre qué la está construyendo, sino con qué está construyendo esa casa de su vida. La palabra de Dios esta mañana nos mueve a que construyamos para perdurar. Construye para perdurar. Vale la pena el trabajo duro. Jesús enseña que establecerá una distinción final entre los que actúan y los que profesan. Ya que el reino de Dios ha sido demorado, también el juicio de Dios es demorado. Dios no nos juzga ahorita, pero créame, un día se acabó el tiempo de la gracia, de la clemencia. Es tiempo de cuentas, ajustar cuentas, el juicio. Y créamelo, aunque el juicio de Dios es demorado, no implica que nunca vendrá. La parábola de las 2 casas que concluye este sermón del plano da una descripción memorable de la cruda realidad de las 2 alternativas que le esperan a aquellos que escuchan las enseñanzas del reino. Pero como tú respondas a las palabras del Rey de Dios, determinará al final si perdurarás o perecerás. Construye para perdurar. Esta semana vive el sermón de las siguientes maneras, mientras el equipo de alabanza pasa en la aplicación. Pastor, ¿cómo puedo yo vivir esto? Mira, primero que nada, si tú estás aquí y te das cuenta que simplemente sigues a Jesús de los dientes para afuera, que solamente tienes esta experiencia religiosa cuando vienes aquí el domingo en la mañana, tú necesitas, amigo, amiga, construir tu vida sobre un fundamento, un cimiento que va a perdurar. Si no, en aquel día del juicio serás avergonzado. Para aquellos que ya han escuchado y han confiado y han jurado alianza al Rey de Dios, a Jesús, dentro y fuera del hogar, ¿realmente usted escucha? ¿Escucha a su esposa? ¿Escucha a sus hijos? Pregúnteles. Usted no se atreva a contestar esa pregunta porque usted no es la mejor persona para contestar esa pregunta.
Pregúntele a alguien más de confianza que si realmente usted escucha. Y le animo a que practique entonces las enseñanzas de Jesús. Si usted no es un buen oyente, créame, difícilmente va a oír al Rey de Dios. Si no puede escuchar a su prójimo, si no puede escuchar a su esposa, difícilmente va a escuchar a la voz del Rey. Si no es un buen oyente, haga un compromiso con Dios esta mañana de convertirse en uno ahora. Y entonces, en su familia, trabajo u otro contexto, viva la palabra, viva el amor, viva la misericordia, viva la fe, viva el reino de Dios. Solo así usted se asegurará que está construyendo para perdurar en el reino de Dios.